vamos a ser claros, la Ley 1/2025 de eficiencia procesal no es una ocurrencia ni es una tontería más del indocumentado ministro de turno. Es la consecuencia y casi el colofón de un plan urdido hace ya 25 años por los dos grandes partidos que han ido turnándose en el gobierno de España. Traten de hacer memoria y comprobarán que si los dos grandes partidos han estado de acuerdo en algo, a través de todos estos años, ha sido en unos cuantos puntos fundamentales en relación con la administración de justicia. A saber, la retirada de competencias a los jueces en favor de los LAG, la instauración de la nueva oficina judicial y el establecimiento de los tribunales de instancia. Adicionalmente, objetivos secundarios pero también deseados han sido la limitación del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, así como la reducción de la planta judicial para alejar la justicia del justiciable. Si hacen memoria, como digo, recordarán cómo los ministros de PP y PSOE, sin distinción, durante sus respectivos mandatos han tratado de llevar adelante estas reformas en un curioso caso de coincidencia ideológica en cuanto a medios y en cuanto a fines. En cuanto a la retirada de competencias a los jueces en favor de los LAG, el punto culminante se alcanzó con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que determinó que las decisiones de los entonces secretarios judiciales no pudiesen ser recurridas ante el juez. La Ley 13/2009 de 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, introdujo una profunda reforma en el papel de los entonces llamados secretarios judiciales, ahora letrados de la Administración de Justicia, y estableció, entre otras cosas, que algunas de sus resoluciones no serían recurribles, ante el juez. Concretamente, esta ley modificó la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, introduciendo un artículo 102 bis 2 que decía exactamente: contra los decretos dictados por el secretario judicial resolviendo recursos de reposición o decisiones sobre recursos, no cabe recurso alguno. Conviene recordar en este punto que los letrados de la Administración de Justicia no forman parte del Poder Judicial. Son funcionarios del Poder Ejecutivo y que están sometidos a sus instrucciones, por tanto. Conviene recordar también la alaraca muy celebrada en aquellos tiempos, formada con la cantinela de que los secretarios judiciales iban a ser los jueces de lo procesal, descargando de este modo de trabajo a los jueces. Cantinela que lo que quería decir en realidad es que se retiraría a los jueces una buena parte del control del proceso que pasaría a manos del Poder Ejecutivo. Esta idea aparentemente ridícula pero profundamente interesada de separar los aspectos procesales de los civiles y sacarlos de la competencia del Poder Judicial era una maniobra demoníaca en la estrategia del Ejecutivo de controlar aún más al Poder Judicial y la Administración de Justicia. Afortunadamente hubo suerte y jueces díscolos plantearon al Tribunal Constitucional cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del artículo mencionado, 102 bis 2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la redacción dada al mismo por la Ley 13/2009 para la implantación de la nueva oficina judicial, por entender que se oponía al artículo 24.1 de la Constitución española, y estos jueces díscolos ganaron. El Tribunal Constitucional entendió que no se podía sustraer al juez el control de tales decisiones.
Hubo suerte con la composición del Tribunal Constitucional y hubo suerte en que una línea de resistencia a las ambiciones del Poder Ejecutivo todavía aguantó. El Gobierno y el Poder Ejecutivo vieron frustrados sus deseos, que no eran pocos, de ampliar su control del Poder Judicial. Pero en la tarea de separar al juez del control del procedimiento y aumentar el control del mismo por parte del Ejecutivo, había una segunda vía de penetración: la nueva oficina judicial, la NOJ. Separando al juez de los funcionarios tramitadores, eliminando la oficina judicial y llevándola lejos de su control, no solo se restaban capacidades al juez, sino que era más sencillo para el Poder Ejecutivo cursar instrucciones a los LAG que controlaban esta NOJ. Si esto suponía dejar desasistido al juez, daba igual. Si esto suponía dificultar la dación de cuenta y control del trabajo de los funcionarios individuales, daba igual. Si esto impedía al ciudadano localizar al funcionario responsable de su procedimiento, también daba igual. La NOJ era una herramienta formidable de control por parte del Ejecutivo de la actividad procesal de los juzgados, y no iban a ceder en sus intentos de instalación. Poco importa que las pruebas realizadas en partidos judiciales como Burgos o Murcia no arrojasen resultados positivos y, en todo caso, no arrojasen resultados mejores que los de los juzgados tradicionales. El objetivo no era ese, nunca fue ese, porque jamás se buscó mejorar el funcionamiento de la oficina judicial, sino solo controlarla. Por eso siempre se prescindió del parecer de los jueces, de los procuradores o de los simples usuarios. La otra poderosísima herramienta de control del Poder Judicial debían ser los tribunales de instancia. Era evidente que el Poder Ejecutivo no podía controlar a los miles de jueces que se integraban en los más de 400 partidos judiciales de España. Pero si estos jueces se reunían en tan solo 50 tribunales, uno por provincia, y se colocaba a su frente a un presidente debidamente designado por un CGPJ, también controlado de forma remota desde los partidos, este corralito de jueces permitiría al Poder Ejecutivo aumentar su influencia sobre ellos en cuestiones importantes. Esta vez fue el ministro de infausto recuerdo, Alberto Ruiz Gallardón, del Partido Popular en este caso, quien decidió afrontar la tarea. Primero buscando una reducción de la planta judicial, limitando los partidos judiciales a 50 y ubicándolos tan solo en las capitales de provincia. En segundo lugar, en cada uno de ellos se establecería un tribunal de instancia, un corralito de jueces, cuyo presidente no sería elegido, sino nombrado. Afortunadamente, una vez más, la oposición a aquella aberración tendente a controlar el Poder Judicial fue respondida por la sociedad civil. Los decanos de los colegios de abogados no capitales de provincia jugamos, un papel si no destacado, sí muy valioso, y la Federación de Municipios y Provincias, para nada dispuesta a dejar a 2/3 de los españoles sin juzgados, por su parte acabó de apuntillar aquel indisimulado golpe a la independencia judicial en España. Tras aquellas batallas, ni PP ni PSOE cejaron en su empeño de generalizar la instauración de la nueva oficina judicial y los tribunales de instancia. Pero ahora sabían que la resistencia popular y de algunos jueces y magistrados podía ser feroz, de forma que ambos partidos optaron por una estrategia progresiva en lugar de intentar de nuevo una estrategia de máximos. Fue por ello que ministros de los gobiernos del PSOE esta vez continuaron intentando instaurar los tribunales de instancia, si bien esta vez ya no reduciendo la planta a 50 partidos judiciales, ni designando a los presidentes,
sino manteniendo los partidos judiciales y permitiendo que los presidentes de los tribunales de instancia fuesen elegidos como hoy lo son los jueces decanos. Lo intentó Juan Carlos Campo, lo intentó Pilar Llop, lo intentó Dolores Delgado, lo intentaron todos, pero debido a la inestabilidad política ninguno, hasta la llegada de Bolaño, pudo llevar adelante la reforma a la espera de que, una vez instalados los tribunales de instancia y las nuevas oficinas judiciales, pudieran llevar a cabo más adelante las reformas legales precisas para alcanzar el mismo fin que Gallardón no pudo alcanzar de un solo plumazo. En medio de este trabajo de control del Poder Judicial, los sucesivos ejecutivos siempre han encontrado colaboracionistas, incluso en contra de los intereses de sus propias corporaciones. Hay que recordar a ese Consejo General de los Procuradores de España, cooperando con Gallardón y recibiendo raimundas sin cuento, o a ese Consejo General de la Abogacía Española, blandeando cuando no cooperando con los sucesivos ministros del ramo. Es por eso que ahora la postura colaboracionista del presidente del Consejo General de la Abogacía nos sorprende, pues aunque no haya consultado a sus bases, aunque la Abogacía de España sea un clamor contra la Ley 1/2025, no hace sino seguir la estela de quienes cooperan con quienes quieren acabar con la independencia judicial. A cambio, la verdad de no se sabe qué, y en nombre de una modernidad de hace ya más de un cuarto de siglo. Como ven, si en algo han estado de acuerdo ambos partidos y sus ministros, ha sido en llevar adelante este plan de control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Cuando han estado en la oposición han clamado contra él, pero en cuanto han accedido al gobierno, han proseguido en la misma tarea del otro partido y en la instauración de las principales herramientas de control, las NOJ y los tribunales de instancia. Y con Bolaños, aparentemente lo han logrado. Devolver al Poder Judicial el poder que el sentido común y el espíritu de las leyes exige va a ser cada vez una tarea más difícil, mientras que profundizar en el control del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo cuenta desde la Ley 1/2025 con dos eficacísimas herramientas. Para finalizar, no son estos puntos en los únicos en los que ambos partidos han coincidido desde el año 2000, año bisagra en que se produjo la última real modernización de la Administración de Justicia española con la aprobación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y la instalación de herramientas videográficas. Los dos partidos también han coincidido en dos puntos a tener en cuenta. El primero, en no elevar los presupuestos en justicia y mantenerla siempre bajo mínimos y dependiente del resto de los poderes del Estado, en especial del Poder Ejecutivo. El segundo, en limitar o dificultar el acceso de la ciudadanía a la justicia, ya sea a través de la infame ley de tasas de Gallardón, o ya sea a través del más sutil método de implantar un sistema de mediación obligatoria que nos devuelva a un pasado tan remoto como 1984. Finalmente, para callar a voces independientes o rebeldes, se han tomado medidas sutiles. Por ejemplo, si jueces independientes y atrevidos elevan cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de hipotecas, se reducen los juzgados competentes a solo 52, en lugar de los miles existentes en los 400 partidos judiciales de España, disminuyendo así el número de jueces que conocen de estos asuntos y limitando la posibilidad de dar nuevos sustos a la banca, aunque para ello se haya de alejar la justicia del justiciable y se encarezca innecesariamente su acceso.
Si de contrarrestar el trabajo de letrados independientes se trata, pues entonces se inicia un cambio de estructura del mercado de los servicios jurídicos tendente a acabar con el ejercicio de la abogacía que hoy conocemos. Pero todo eso será materia de otros posts y de otro día. Hoy yo lo que les quería hablar es de algo más importante, y es del mantenimiento de la independencia judicial en España y de cómo quienes quieren controlarla siguen metódicamente un plan que del cual muchos parece que aún no hemos tomado conciencia y contra el que pocos, por ahora, parece que estén dispuestos a pelear. Cada vez es más difícil, y lo sé, pero si se toma conciencia, aún estamos a tiempo. Parar a Gallardón o la Ley 13/2009 no fueron victorias menores y nos indican que si peleamos con decisión por una justicia independiente, aún podemos ganar un mejor futuro para todos. Y yo que tú lo haría. Merece la pena.